toca escuchar con atención a Roberto Vallejo, que para mí es una satisfacción presentarle porque le conozco desde hace muchísimos años. He tenido también la oportunidad de trabajar y sigo animándole, porque afortunadamente es muy receptivo a todos estos aspectos, junto con otros colegas, de necesidad de cambio y de progresar en la línea de la gestión de nuestros ecosistemas en el marco de lo que recordaba Barry Gardiner, del capital natural y de todo lo que ello supone de oportunidades para nuestro rural. Y a Roberto le pedimos pues, que nos contara cómo están las fuentes de datos, es decir, nuestra contabilidad, en este caso, pues necesita una información de entrada y cómo esté esa información de entrada, la extensión, la cantidad de esa información de entrada y la calidad de esa información de entrada, pues es una de las primeras cosas que se fijan nuestros estadísticos y los responsables de la contabilidad. Roberto es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y es máster también por la misma universidad en sistemas de información geográfica. Y actualmente es el responsable del área de inventario y estadística forestal de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Anteriormente y durante 30 años de experiencias en la administración pública ha desarrollado diversas funciones en distintos destinos, aunque desde hace 20 está ligado a todo lo referente con la información del medio ambiente natural y últimamente en particular con lo relacionado con el mundo de los bosques y en general el mundo forestal. Es un buen conocedor de toda la información existente en este ámbito, doy fe, porque ya digo que he trabajado con él, he tenido esa oportunidad y ha participado en quizá los primeros proyectos de valoración de los servicios de los ecosistemas. Ya sabéis que en nuestro país tenemos un proyecto de valoración de actividad anterior al que han hecho nuestros colegas del Reino Unido, que ha citado esta mañana Gardiner, el National Ecosystem Assessment. Aquí hicimos un proyecto BANE y esperemos que en cualquier momento nuestro ministerio pues le dé toda la profusión posible, porque hay muchísima información y está referenciado todo en un sistema de información geográfica con una resolución de 1 hectárea y bueno, es un proyecto como os digo de enorme interés. Ahí podemos ver pues el valor de los ecosistemas forestales, que si no recuerdo mal están aportando en términos de flujos anuales, de rentas anuales, alrededor de 16.500 euros. Bueno, pues esperábamos que en la financiación o el gasto del sector público en la protección, conservación, dinamización, impulso, etcétera, del medio ambiente natural debería estar en esa línea. Desgraciadamente, pues está muy distante. Yo espero que la contabilidad del capital natural, de los bosques y toda la valoración contribuirá a que esto la ciudadanía y nuestros gestores políticos lo tengan muy en cuenta en la toma de decisiones. Así que sin más, pues le cedo la palabra a Roberto. Vale, José María, muchas gracias y gracias a la organización por traerme aquí, bueno, por traer al Ministerio, que es a quien represento, y poder contar bueno, pues la fuente de datos que tenemos, que son fuentes de datos que yo creo que todo el mundo que está relacionado con el mundo forestal las conoce, y no solamente las conoce, sino que las habrá manejado alguna vez. Pero bueno, no pierdo la ocasión para contar las que tenemos y también dar la oportunidad para los que no la hayan conocido o que la necesiten, pues para que sepan que está ahí y que no hay ningún problema en utilizarla. Son datos públicos y en cualquier momento se pueden solicitar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar esperemos en esta media hora? Pues primero voy a hacer un repaso a lo que es la información del medio natural y hablar sucintamente del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Voy a ver cuál es la información disponible que a efectos de la valoración de los servicios ecosistémicos o de las valoraciones económicas son los que tenemos. Voy a contar un par de experiencias en las que se ha participado con esta información, y por último voy a dar un apunte de unas conclusiones mías personales sobre todo este tema. Bueno, antes de empezar a hablar de la información del medio natural, lo que tenemos que hablar es del marco normativo, porque sin marco normativo no hay nada, ¿no? Entonces, la información del medio natural está acogida, por un lado, a la ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, a la ley de montes,
a la ley por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que no es otra cosa que la transposición de una directiva, y luego la directiva ISPAIR, que también hay una ley que la transpuso. De aquí es muy reseñable la ley por la que se regulan los derechos de acceso a la información, que es en la que nos basamos para que toda la información sea pública y por la que tenemos que dar toda la información que se nos soliciten, salvo me parece que hay 3 excepciones por las que no se pueden dar, pero por la que estamos obligados a dar y a ser transparentes en cuanto a todo lo que sea información. Bueno, os voy a hablar primero del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y qué mejor que poner toda esta serie de fotos o de imágenes en las que se ve lo que es el patrimonio natural, es decir, es prácticamente todo lo que toca dentro del medio natural, no solamente el medio forestal, sino también comprende el aire, el espacio piezoeléctrico, los mares, en fin, comprende todo, ¿no? ¿Qué es lo que forma, cuáles son los instrumentos del inventario? Bueno, el inventario surge, aparece en la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que os he hecho antes referencia, en los artículos 9, 10 y 11, donde se desarrolla, donde aparece el inventario español, y luego hay un Real Decreto que lo desarrolla y dice cómo tiene cuáles son, bueno, pues todo lo que vamos a ver ahora. Primero los instrumentos que lo forman, que son los componentes, los sistemas de indicadores y los informes, o un informe anual que se hace o que se hacía, porque ahora ha habido una variación de la ley y el informe no será anual, sino que será cada X años, porque tampoco hay una variación tan grande como para que año a año se vaya viendo la variación, ¿no? Existe un sistema integrado de información, que es el Banco de Datos de la Naturaleza, y todo se alimenta a través de unas fuentes que son a través de los órganos administrativos competentes, principalmente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de las comunidades autónomas, puesto que no hay que olvidar que las comunidades autónomas son las verdaderas gestoras de todo lo que es el patrimonio natural, es decir, todo el territorio, todo está transferido, toda la gestión del patrimonio natural, y entonces, bueno, salvo cosas pequeñas, la gestión cae en manos de las comunidades autónomas. Entonces, las comunidades autónomas es una fuente muy importante de información para el inventario. Y luego también hay otros organismos de la Administración General, pues desde el Instituto Geominero al Instituto Español de Oceanografía, en fin, una serie de órganos de la Administración General. Luego también tenemos otra fuente de información, que son la fuente de información de los voluntarios del inventario, los ciudadanos y los organismos científicos. Toda esta información que nos llega o que llega al inventario a través de estas fuentes, que no son unas fuentes regladas, pues necesitan una validación de esa información, pero que como tal pues se puede utilizar, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del inventario? Bueno, pues primero difundir los valores de... tengo que poner las gafas, lo siento. Difundir los valores a la sociedad, cumplir los compromisos internacionales y fundamentar las políticas. Es decir, el inventario es un instrumento que va a utilizar la Administración pues para crear sus propias políticas. El ámbito territorial es todo el ámbito territorial español, incluido la parte marítima, y incluido las 17 comunidades y las 2 ciudades autónomas. ¿Cuáles son los pilares del inventario? Primero, el conocimiento. Primero es coordinar todo el conocimiento generado por las administraciones públicas y canalizar el científico. ¿Con qué fines? Pues para compartir, reutilizar y crear sinergias de todo ese conocimiento que se ha ido generando en todos esos órganos, ¿no? La armonización, y que no es otra cosa que la normalización terminológica, a través de modelos de datos consensuados, modelos de datos de todas las bases de datos
de los componentes del inventario, hacer listas patrón de hábitat, lista patrón de especies y establecer criterios de calidad de esa información. Y todo, su finalidad es para que toda la información sea interoperable. Y por último, la difusión, que nos va a servir para toma de decisiones, educar y para generar nuevo conocimiento y en base a tener un rigor científico y técnico. La información es una información que se va a generar de abajo hacia arriba, a través primero de las comunidades, se generará luego a nivel estatal y luego por último subirá a nivel de la Unión Europea y de Naciones Unidas. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, pues son los inventarios, registros y catálogos. Aquí veis una serie de hasta 30 componentes, de los cuales 10, que son los que están reseñados en azul, son los que para la Administración son prioritarios. Por ejemplo, el inventario español de los hábitats marítimos y terrestres, el inventario español de especies terrestres, etcétera. Todos los que están en azul son los componentes prioritarios para la Administración General del Estado. De todos estos componentes, de los 30 componentes, prácticamente la mitad, que son todos estos que están reseñados en amarillo, son componentes forestales, que es en los que nos vamos a ceñir ahora. A partir de ahora vamos a hablar solamente de los componentes forestales, que son los que dependen de donde yo estoy ubicado, que es en la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. Deciros que el Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad está en otra dirección, que es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, pero que en su origen en la anterior legislatura éramos todos una sola dirección y bueno, seguimos teniendo mucha relación entre nosotros, ¿no? A pesar de estar en organizaciones administrativas diferentes. Bueno, todos los componentes que hemos visto van a formar lo que nosotros llamamos el Sistema de Estadísticas Forestales. ¿Qué es el Sistema de Estadísticas Forestales? Bueno, pues es un sistema en el que se alimenta, igual que el Inventario Español del Patrimonio, se alimentaba de las fuentes de la Administración General, de las comunidades autónomas. Nosotros aquí, en el Sistema de Estadísticas Forestales, se va a nutrir principalmente del inventario forestal y del mapa forestal, pero luego también de toda la información que nos va a generar tanto las comunidades autónomas, a través de una plataforma con la que se introduce la información, como de otros organismos de la Administración General, tanto, por ejemplo, el comercio exterior, todos los datos de comercio exterior a través de la base de datos Datacomes, el Instituto Nacional de Estadística, con todos el Directorio de Industrias, el Censo Agrario, la encuesta de población activa, etcétera. Asociaciones profesionales, sobre todo en el campo forestal, en el campo industrial y forestal, como son, bueno, AFTA ya no está, pero Confemadera, AFTA sí está, Confemadera es la que no está, Aspapel, todas las grandes patronales del papel, de la madera, de los tableros, pues también participan en dar información al Sistema de Estadísticas Forestales. Decir que prácticamente todas las estadísticas forestales está dentro del Plan Estadístico Nacional, que el Plan Estadístico Nacional actual, el vigente, es el que va de 2013 a 2016, ahora terminamos, y bueno, pues todas esas informaciones se traducen en operaciones estadísticas que están dentro del plan. Estas operaciones estadísticas tenemos pues un grupo de operaciones que las realiza el Magrama directamente, que es el inventario forestal y el mapa forestal, el inventario nacional de erosión del suelo, el inventario nacional de estado de salud de los bosques. Luego tenemos la estadística de incendios forestales, que se hace conjuntamente con la información que dan las comunidades autónomas. Y luego hay una batería de informaciones que prácticamente las recogemos, se recopila de la información que nos dan las comunidades autónomas, y luego hay un par de ellas también que elaboramos
el Malgrama directamente, que son estas dos del Balance Nacional de la Madera y las cuentas económicas. Bueno, pues ahora voy a hacer un sucinto repaso de todas estas operaciones o de las principales operaciones, porque no todas estas nos van a servir para los fines a lo que estamos aquí, para el tema de la valoración de los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces voy a coger las principales que nos podrían servir para esto y voy a hacer un repaso una a una de cada una de ellas. Antes de empezar, comentaros que, bueno, como ya se ha venido diciendo por la mañana, normalmente las operaciones estadísticas o la información que se recopila, sobre todo estas que son informaciones a nivel nacional, que tenemos un modelo consensuado a nivel nacional y que tienen una inercia muy grande, es decir, no vale hacer variaciones de hoy para mañana, tienen que estar muy bien planificadas. Cada vez que se inicia un ciclo, si se inicia, si no son anuales, si son quinquenales o decenales, pues cada vez que se inicia un ciclo hay que pensar muy bien qué es lo que queremos de ella y qué respuesta queremos obtener de ella, ¿no? Entonces, claro, hay muchas veces que vamos a utilizar informaciones que no están adecuadas para los fines a los que se pretende. Y este puede ser uno de los casos, ¿no? El que no toda la información está adecuada para poder dar sería la información adecuada para poder utilizar método de valoración. Eso nos está pasando también nosotros damos información sobre los humideros forestales que necesitamos informar a la Convención de Cambio Climático y Protocolo de Kioto. Entonces, nos basamos en la información que tenemos de inventario forestal, pero el inventario forestal, cuando se diseñó, pues no se pensaba que teníamos que saber el carbono que recogen las repoblaciones pequeñitas, estoy hablando de repoblaciones de 1 a 10 años, ¿no? Entonces, son informaciones que son solicitudes de información que se van añadiendo a los proyectos y que cuesta el ser ágil y tener esa información para poder contestar a esas nuevas solicitudes, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la información quizá más importante que tenemos, que es el Inventario Forestal Nacional. El Inventario Forestal Nacional se inició en el año 64, por tanto ya llevamos más de 50 años realizándolo, y se empezó con el primer inventario forestal. Luego hubo un segundo ciclo que salió en el año 86, en el que se establece la metodología actual del inventario, y después ya de tener esta metodología establecida, pues hubo un tercero, que es el del año 97, y ahora mismo estamos en un cuarto periodo que empezó en el 2008. Teníamos previsto terminar en el 2018, pero está claro que con el tema de la crisis no vamos a terminar, ¿no? En Castilla-La Mancha, ahora hace 10 años que pasamos por aquí, y supongo que hasta dentro de 3 no pasaremos. Entonces, bueno, pues llevamos ahí un decalaje que no sé si podremos ir recuperando en el tiempo que nos queda. Esperemos que sí, pero que bueno, es una operación cara y se ha visto mermada por los recortes que hemos ido teniendo, ¿no? El inventario, la unidad de muestreo hasta ahora ha sido la provincia, aunque ya os digo que con el follón que hemos tenido con la crisis económica, pues hemos tenido que ir adaptándonos a dar datos por comunidad autónoma. Como os he dicho, en el año 86 se establece la metodología actual, que es un muestreo sistemático de parcelas permanentes. Eso quiere decir que las parcelas se repiten en cada ciclo. En total tenemos como 90.000 parcelas, y estas 90.000 parcelas, hasta el IFN3 íbamos cada 10 años y localizábamos la parcela que está oculta con un rejón metálico tapado, y no es fácil encontrarla. De hecho, bueno, no está mal, pero encontramos el 85%, ¿no? Es bastante complicado el encontrarla, porque acá el paisaje cambia mucho. Parece mentira, pero un rejón que lo metes, un trozo metálico que lo metes a 10 centímetros
de profundidad, luego no hay quien lo vea, hay que ir con el detector de metales, en fin, que bueno, es un proceso complicado, pero aún así obtenemos, repetimos el 85% y el resto pues son parcelas nuevas. Y la intensidad de muestreo pues viene siendo de una parcela cada hectárea, cada 100 hectáreas, perdón, una parcela cada kilómetro, y en bosques abiertos tipo de esa, pues la densidad baja un poco. El error estimado, o con las características estadísticas con las que trabajamos, es un error al 95%, de entre el 5 y el 10%, pero normalmente hasta ahora veníamos teniendo un 3, un 4% de error de volumen, que es la variable estadística con la que tenemos diseñado el muestreo. Totalmente parejo al inventario, tenemos el mapa forestal de España, que bueno, surge como cartografía del inventario, aunque tiene muchas más aplicaciones, ¿no? El mapa forestal tiene ya, podemos decir que tiene más de 150 años, porque los primeros mapas forestales se hicieron en 1868, y bueno, aunque ha ido teniendo sus más y sus menos y sus interrupciones, pero de una manera ya nacional tenemos desde el mapa de Luis Ceballos el MF 400 a escala 400.000 del año 64, luego tenemos el MF 200 a escala 200.000 de Ruiz de la Torre, el MF 50 que fue la cartografía del IFN 3 y ahora estamos en el MF 25 que es la cartografía del IFN 4. Es una cartografía a escala 25.000, se fotointerpreta todo el territorio en base a las ortofotos del PNOA y obtenemos un producto digital. Deciros que esto es es un hecho diferenciador el tipo de inventario que nosotros hacemos, porque nosotros utilizamos la cartografía y todos los productos los damos georreferenciados y en base a una cartografía, pero en el resto de Europa normalmente el inventario se hace como se hizo aquí el primer inventario, que era en base a muestreo de puntos, y entonces bueno, pues la distribución por usos se hace en base a la proporción de los distintos usos en que caen los puntos del muestreo, ¿no? Este sería el diagrama del... vale. Bueno, es el diagrama del proceso del inventario, y aquí se marca todos los productos que obtenemos, desde la base de datos de campo, de los datos brutos de las parcelas, al mapa forestal, que el mapa forestal se revisa con el resto del inventario al terminar la provincia o la comunidad, con una serie de bases de datos de los productos intermedios, es decir, ubicamos todos los pies, los valores de todos los pies, los valores de los distintos estadísticos de número de pies, área basimétrica, volumen, etcétera, por hectárea, de las parcelas, y luego ya la base de datos, que tenemos la base de datos de biodiversidad, base de datos de comparación, base de datos de valoración y la base de datos de los resultados obtenidos con el inventario. Bueno, el segundo gran inventario que tenemos es el Inventario Nacional de Erosión del Suelo. Esto pretende ser un sistema también de seguimiento de la erosión del suelo en todo el territorio, aquí no solamente a nivel forestal, sino que también comprende todos los terrenos de uso agrícola, y lo que hacemos pues, es obtener capas también georreferenciadas, se utiliza también la cartografía del mapa forestal, y en base a esa cartografía pues, se georreferencian los distintos fenómenos de erosión, laminar, barrancos, etcétera, ¿no? Actualmente estamos terminando, este mapa está poco actualizado, ya está prácticamente casi todo terminado, menos Castilla-La Mancha y el País Vasco, que ya está contratado, con lo cual en 2 años yo creo que se habrá terminado todo lo que es el Inventario Nacional de Erosión del Suelo. Luego ya empezamos con las estadísticas que obtenemos a través de las comunidades autónomas, como son la de las repoblaciones forestales, en el que vemos por la superficie repoblada, las especies repobladas, los costes, etcétera, ¿no? Esto sería una imagen de cómo obtenemos esta sería la serie histórica de las repoblaciones desde el año 40. Aquí se vería el efecto PAC de las repoblaciones de PAC, cómo subieron.
La gestión forestal sostenible, aquí lo mismo, vemos la superficie forestal que tienen distintos instrumentos de ordenación, y la fuente administrativa son la información administrativa de las comunidades, y luego entidades de certificación, porque también hacemos un seguimiento de la superficie forestal certificada. Esto sería un ejemplo del resultado por provincia, y vemos que la superficie forestal ordenada no es demasiado, es el 12, casi el 13%, la pública es el 30% y la privada solamente el 7%. Los espacios naturales protegidos y la caracterización forestal de la red Natura, que también es muy importante, lo mismo, obtenemos a través de las declaraciones de las comunidades autónomas y del mapa forestal, hacemos el cruce y obtenemos los datos que en este caso podemos decir que el 40% de la superficie forestal está protegida. Superficie forestal, entendiendo por superficie forestal, nosotros, a diferencia de Europa, que es Europa, el forest es solamente arbolado, pero para nosotros superficie forestal es arbolado y desarbolado. Todo lo que comprende, todo lo que dice, está contemplado en la Ley de Montes. Y el 80% de la superficie terrestre protegida es forestal. Eso es una cosa importante, sobre todo para vosotros, los gestores que estáis en el territorio, que prácticamente por las limitaciones que va a tener la gestión y por dar la importancia que tiene ese patrimonio, ¿no? La estadística anual de cortas de madera, aquí lo mismo, obtenemos la información a través de las autonotificaciones de corta de las comunidades autónomas, y estos serían los resultados. Es curioso, y además esto siempre me gusta decirlo para que se tenga en cuenta, que el 70% de las cortas, o sea, el 70% de la madera que sale de los montes lo produce solamente el 14% de la superficie. Es decir, todo lo que es la cornisa cantábrica, o sea, Galicia, cornisa cantábrica y País Vasco, produce el 70% de la madera con solamente el 14%. O sea que bueno, es una cifra a tener en cuenta. La estadística anual de otros aprovechamientos forestales, de los aprovechamientos no madereros, pues lo mismo a través de las comunidades autónomas, a través de las autorizaciones, comunicaciones, etcétera. La estadística anual de caza, que es un tema muy importante, sobre todo para la España mediterránea, para la España en la que el monte, su valor principal es la caza, pues la estadística es un tema muy importante, y prácticamente la obtenemos a través de las comunidades autónomas del registro de licencias. Lo mismo ocurre con la pesca fluvial, que es menos importante y quizá sea más difícil de seguimiento porque bueno, se diluye más todo lo que sean autorizaciones. Hay que tener en cuenta que caza, pues tenemos el seguimiento de las piezas de caza, por lo menos de las piezas de caza mayor, pues lo tenemos bastante controlado, y tenemos también el seguimiento de los planes cinegéticos de las comunidades autónomas. Entonces, pero en la pesca es bastante más complicado, pero bueno, no obstante, tenemos el registro de licencias y demás. El balance nacional de la madera, que esto es una operación interesante, que las fuentes son la estadística de comercio exterior, la asociación de los productores, especialmente AFTA y Aspapel, la encuesta industrial de productos del INE y las cortas de madera de las comunidades. ¿Qué obtenemos con esto? Bueno, pues obtenemos lo que es el ciclo de la madera. Hay que tener en cuenta que a través de, o sea, lo que es la madera procedente de monte, que la única información que tenemos son las notificaciones que nos proporcionan las comunidades autónomas, no siempre es una información muy completa. Entonces, esa información la completamos a través, dando la vuelta, es decir, tenemos una información bastante fidedigna de lo que se produce a través a través del INE, de la encuesta industrial. Sabemos que se produce tantos millones de metros cúbicos de madera que viene de madera aserrada, que procede de tantos millones de metros cúbicos de madera en rollo, y yendo hacia atrás podemos saber cuánta es la madera que procede del monte.
haciendo una compensación con la información que obtenemos de las comunidades autónomas. Y todo eso es gracias también a tener los datos de importaciones y exportaciones a través de la base de datos que os comentaba antes de Datacomex, ¿no? Luego también tenemos otra operación importante que los señores de Eurostat nos están solicitando constantemente y que la verdad que somos bastante malos en hacerlas, pero vamos, ya creo que para este año ya la vamos a tener, pero no porque no queramos, sino porque es muy complicado. Es una metodología complicada y son unos datos complicados de obtener, ¿no? Como, no sé, el lubricante gastado en las motosierras. Pues fíjate, a ver cómo la sacamos, ¿no? Bueno, pues ya más o menos tenemos los datos vamos haciendo una metodología para el cálculo y bueno, creo que en breve la iremos teniendo. Y ya por último quería comentaros unas experiencias destacadas en las que hemos participado. Bueno, he sacado estos cuatro proyectos, que es la valoración económica asociada al tercer inventario, la valoración de activos naturales o VANE, la asociada al cuarto inventario y la evaluación ecosistémica del milenio. De estas cuatro voy a hacer una reseña solamente de las dos primeras, pero decir que bueno, la asociada al cuarto inventario es un mix de metodología entre lo que veníamos haciendo en el 3 con la que se hizo en el VANE y bueno, la evaluación de los ecosistemas del milenio que sigue su marcha. Para nosotros, bueno, hay que decir primero que estos dos proyectos, como ha dicho José María, quizás hayan sido los primeros en los que se consideró la valoración integral de los montes. De luego en el tercer inventario yo creo que fue así, porque el tercer inventario empezó en el año 96 y desde su inicio ya se estableció esa metodología y se siguió con esa metodología, a unas sabiendas que bueno, no era la mejor metodología y posiblemente tenga muchos fallos y puede estar contestada, pero bueno, ahí lo tenemos, es una versión 1.0 de lo que puede valer nuestros montes de manera integral, ¿no? Entonces, estos son los objetivos de la valoración ambiental que nosotros que se marcó en aquel momento que se inició, ¿no? Que era determinar el valor integral de los sistemas naturales, con independencia de que los bienes tuvieran precio de mercado o no, que eso ya lo hemos estado viendo a lo largo de la jornada. Y vamos a suponer la permanencia también de los ecosistemas y el uso sostenible de sus recursos y vamos a expresar los resultados en unidades monetarias. Por tanto, el objetivo era poner en manifiesto el valor global de los sistemas forestales de cada provincia y no se pretende estimar el precio de los sistemas forestales, sino su valor social en términos monetarios. La estructura del modelo era nosotros valorábamos estos elementos que los dividíamos en tres aspectos, el aspecto productivo, el ambiental y el recreativo, y los valorábamos con distintos métodos. Un valor finalista de capitalización para los productivos, para madera, pastos, caza, corcho y frutos, de costes evitados para el caso del carbono, la valoración contingente y para el no uso y para el paisaje, y el coste de viaje para las áreas de recreo. Con todo eso, al final obteníamos valoración de tres aspectos y, por tanto, al final un valor económico total. Y este sería un poco el resultado que nos daba en millones de euros, y estamos hablando que comprende información desde el año 96 hasta el 2006, ¿no? En total, el valor productivo de nuestros montes sería de 73.000 millones, el recreativo de 36.000 y el ambiental de 92.000, bastante más que el productivo, como podemos ver. Bueno, es una cifra, no quiere decir que sea la cifra más válida ni la mejor, pero ahí está. Y bueno, se hizo un esfuerzo grande, esto está georreferenciado y está en cuadrículas de kilómetro cuadrado, está valorado estos tres valores en toda España. El segundo proyecto que os quería hablar era el del VANE,
de la valoración de los activos naturales de España. El BANE se inició a mediados del año 2000 y la idea era dar un valor de los activos naturales en foto fija del año 2005, con lo cual los valores que obtenemos son de 2005. El equipo era un equipo muy pluridisciplinar. Los coordinadores a nivel técnico era Trasatec y el científico era la Universidad de Alcalá. Y todo estaba organizado por el entonces Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, entonces era el Ministerio de Medio Ambiente, nada más. Sí, sí. El equipo fue un equipo, ya os digo, pluridisciplinar, todo basado en universidades, y cada universidad se hizo cargo de un modelo de aguas continentales, de zonas costeras, océano y plataformas, suelo agrícolas y pastos, bosques, transferencia, y luego ya Trasatec lo que hizo fue recoger todo y compilarlo todo en un sistema de información. Los servicios valorados eran todos estos. Estamos hablando que la metodología es anterior a 2005, o sea que tenéis que ubicarlo en su temporalidad. Los servicios eran pues, alimentos y materias primas, provisión de agua, servicios recreativos, caza y pesca deportiva, control de la erosión, tratamiento de vertidos, captura de carbono y conservación de la biodiversidad. Y los activos pues eran todos estos, los océanos, la zona costera, agua dulce, agrícolas y pastos y forestal. Y bueno, pues aquí es un cuadro en el que se ve si era una valoración cuantitativa o cualitativa y la importancia del servicio en relación con los activos. Al final obtuvimos un mapa de valor para cada uno de estos valores. Cada servicio se distribuyó en todos estos valores, de madera, leña, piñones, etcétera, en el caso de productos de alimentos. En el caso de la provisión del agua, pues uso agrario, industrial, doméstico, energético, etcétera, ¿no? Y también hay que decir que partíamos de una información de partida muy numerosa, ¿no? Teníamos información estadística a través del propio INE, del Ministerio de Agricultura, del Anuario de Estadística Agroalimentaria y Forestal, del CORINE Lancover, del Atlas del Paisaje, de los límites administrativos, del mapa digital de terreno, en fin, hay una serie de información de partida muy, muy numerosa. Hay que tener en cuenta que toda esta información tiene que ser información a nivel nacional y bueno, lo más actualizada posible. Al final se obtuvo para cada servicio, se obtuvo un valor de renta de euros por hectárea y año, que son estos que os pongo aquí, y bueno, pues como os decía, es otra versión más de lo que valen nuestros activos. Sé que la metodología ha cambiado ya desde que se hizo el BANE, que como decía José María, quizá habría que estudiar el rehacerla. La verdad que fue bastante complejo, yo no lo viví directamente, pero participé en algunas de las reuniones y la verdad que era bastante complicado, tanto la coordinación como el establecimiento de la metodología, y bueno, yo creo que es una información que está ahí y que es importante. La verdad que lamentablemente tiene muy poca difusión, pero la gente que lo necesitase, pues ahí está y no habría ningún problema en pasarlo, ¿no? Al final se implementó en un sistema de información y se obtuvieron capas de información en un grid de 1 hectárea, de 100 por 100 metros, es decir, tenemos el territorio nacional distribuido en un retículo de hectárea a hectárea, en el cual están todos los resultados de esto. Pues, por ejemplo, este es el mapa de usos o el mapa del carbono arbolado, ¿no? Y así, en cada uno de los valores obtenidos, pues está implementado en el sistema de información. Bueno, y por último, ya terminamos. Quería hacer unas pequeñas conclusiones, que son casi conclusiones personales, después de lo que os he enseñado. Bueno, yo creo que existe información suficiente, como
a lo mejor no es la mejor, por lo que os he dicho, porque no está preparada para hacerla, para utilizarla desde el primer momento para esos usos, pero yo creo que existe información suficiente. Existen experiencias y estudios teóricos, no solamente lo que os he comentado aquí, sino también ya lo que nos ha comentado María, y bueno, me consta que hay bastantes estudios, a lo mejor en plan piloto, en plan no globales, pero existen muchos estudios. Existen experiencias que se están poniendo en marcha en cuanto a pago de los sistemas ecosistémicos. Por ejemplo, por poner un caso, ya por ejemplo en Nueva York me comentaban el otro día que para proteger los montes generadores de agua alrededor de Nueva York, pues iban a pagar $2.800 por hectárea y año, que va directamente al propietario del monte, ¿no? Por ejemplo, en Canarias, el otro día que estuve también en una reunión con la comunidad autónoma, salía en el periódico que se iban a empezar a reunir los cabildos para estudiar el céntimo forestal, que tanto se ha estado hablando, ¿no? Es decir, destinar un céntimo de la recaudación de los gasóleos y gasolinas para pago de servicios ambientales a los bosques, ¿no? Es decir, que yo creo que ya todo esto se va moviendo, pero la pregunta clave es: ¿está la sociedad civil preparada para entender el pago por los servicios ambientales generados por los montes? Eso es lo que nos teníamos que plantear, ¿no? Porque, bueno, no cabe duda que todo lo que estamos aquí hablando de valoración de los servicios ecosistémicos, aparte de que sirva para hacer determinadas valoraciones por siniestros o por causas determinadas, pero no cabe duda que nuestro fin último es intentar recabar fondos para esos montes que son los generadores de esos servicios y que realmente al propietario casi le supone una expropiación de su uso, ¿no? Tanto la Red Natura como las limitaciones administrativas que se tienen, en fin, que bueno, que tú heredas un monte y casi es mejor regalarlo, ¿no? Porque desde luego, quitando el norte, como hemos visto, que es la zona productiva, en el resto, en la España mediterránea, un monte no te produce nada, ¿no? Entonces, no te produce nada, pero te produce todo. Y entonces ese todo es lo que hay que valorar y lo que hay que hacer, que la sociedad sea consciente de que si quiere tener unos montes, de que si los urbanistas de Madrid queremos ir al campo y ir a una casa rural y tener ese paisaje tan bonito que estamos buscando los fines de semana, pues bueno, eso cuesta dinero, ¿no? Y bueno, pues ahí dejo la pregunta, nada más. Sí, perdón. Bueno, pues vamos llegando al final de la sesión. Veo que todavía tenéis buena disposición y bueno, hemos aprendido muchas cosas. Como veis, España tiene mucha información de gran interés y en base de datos cartográficas, como podéis apreciar, o sea, multitud de inventarios. La parte de flora está disponible, lo que yo sé totalmente, nuestro ministerio y las comunidades autónomas la tienen disponible. La parte de fauna ya hay más reservas, pues quizá por razones justificadas, de especies protegidas, pero tenemos muchísima información, que lo sepan nuestros estadísticos, que creo que lo saben en general. Otra cosa es, bueno, que se circule, que llegue, pero España tiene mucha información, o sea que desde la perspectiva de la contabilidad creo que podemos llegar más lejos de lo que se ha llegado en algún otro país. Yo he visto la experiencia y la he analizado, por ejemplo, de la Forest Commission con la oficina de nuestro equivalente del INE en el Reino Unido, y bueno, han podido dar muy pocos pasos, no tienen esa información. Roberto ha recordado que el Inventario Forestal Nacional todavía se sigue utilizando un sistema de proporcionalidad, cuando aquí hay una información muy detallada de cartografía, una malla de 90.000 parcelas desplegadas por todo el país, en fin. Así que yo en ese sentido soy optimista. Y antes de iniciar el coloquio, por responder un poco a la pregunta que dejaba en el aire Roberto, pues si la sociedad civil está preparada, yo creo que en lo que yo sé y en lo que yo he participado,
La gente nuestra tiene esa disposición. Yo lo he visto en Doñana cuando se hizo la valoración, la elaboración contingente, y mostraba una disposición pues a dedicarle un dinero. Otra cosa es que, como sabéis, cuando salen las encuestas de prioridades de las que nosotros los españoles, pues haya otro tipo de prioridades, lo cual quiere decir, una de las conclusiones, es que tenemos que hacer un enorme trabajo de difusión. Este tipo de sesiones, como la que hemos hecho hoy, pues deberíamos hacerla con frecuencia y conseguir animar a más gente que venga aquí y que se entere pues de la importancia y significación de todo ello. Y yo además estoy seguro, ya lo dije, que detrás de la valoración de los servicios y de los pagos de un tipo u otro, del lado público, del lado privado, recordad, el lado privado tiene que pagar el consumo de muchos servicios que no los paga, que impacta enormemente y que se va de rositas y que está vendiendo un producto donde un costo que tiene pues no lo internaliza. Y lo pagamos todos los españoles, en términos de salud y otras muchas cosas. Entonces aquí hay un camino enorme, muy importante, que será el futuro de las próximas décadas, que, como recordaban también los ponentes de la mañana, pues nuestra estrategia europea, aunque tibia en estos momentos, se ha desinflado un poco por otros problemas mayores, de Europa 2020 y el eje también del uso eficiente de los recursos naturales, lo han identificado, pero que, como veis, necesitamos elevar, en primer lugar, a la contabilidad nacional el valor de todos estos servicios, o de los más que podamos. En mi opinión, para mí, de los casi 50 servicios que se identifican de los ecosistemas forestales, hay 10 o algo más que no deberíamos tener dificultades para monetizar, en mi opinión. Lo veremos posiblemente en los próximos meses si tenemos oportunidad de desarrollar algún proyecto piloto. Y eso será muy útil para que la sociedad entienda, y sobre todo los gestores políticos. Si no arrastramos a gente como Barry Gardiner y le entusiasmamos, no hay manera de que esto pueda prosperar, para que estos debates pues también se trasladen al Parlamento, haya memorias anuales de capital natural, conectemos con nuestros colegas del lado de la economía, que es muy, muy importante, en fin. Bueno, que no quiero echaros aquí un speech, pero sencillamente señalar que hay mucho trabajo que hacer, un trabajo importante, y que el futuro es muy prometedor, y abrirnos la vía de la gestión del capital natural y todo lo que encierra como concepto, especialmente para nuestro rural, como rentas. Entonces, ahora abrimos un turno de preguntas. Vosotros podéis preguntar.